hay una nueva situación donde la prepotencia patronal, en este caso una multinacional norteamericana como es Mondelez, quiere avanzar sobre los derechos de los y las trabajadoras, pero empieza a haber organización. Para empezar, queríamos presentar un audio de un abogado laboralista que es Matías Cremonte, que nos va a explicar primero esta resolución que ha tomado la empresa Mondelez, qué opinión tiene al respecto en base a los decretos y a la legislación laboral que hay en el país. Se enmarca todo en la excepcionalísima situación de emergencia sanitaria que supuso una serie de medidas de parte del Gobierno Nacional para atender a las consecuencias económicas de esta emergencia, o en concreto de la cuarentena y de la parálisis de la economía. Hay empresas, hay actividades económicas que están exceptuadas de esa parálisis y entre ellas están las alimenticias. Que la empresa Mondelez se aproveche de una situación prevista para empresas que no están produciendo e intente de esa manera reducir los salarios de los trabajadores o suspenderlos por fuerza mayor, constituye como mínimo un abuso de derechos. Creo que es una utilización fraudulenta de una figura pensada para atender una situación de emergencia que de ningún modo puede beneficiar a una empresa que tiene la posibilidad de producir, que siguió produciendo y que de pronto piensa que o evalúa que económicamente le conviene, por así decirlo, suspender la producción por un tiempo, por un determinado tiempo. Entiendo que las reducciones salariales que están aplicando a los trabajadores y trabajadoras de Mondelez, por más que exista un acuerdo del sindicato con la empresa e incluso que este sea homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, resulta absolutamente ilegal. Absolutamente ilegal y como está esta prepotencia de las multinacionales, también empieza a verse la resistencia y la organización de las y los trabajadores. Por eso estamos con nuestro movilero Luchito Lucero y Javier Brat, que están desde la zona norte en las puertas de la fábrica. Hola Luchito, ¿nos escuchás? Acá Jessica. Hola, buen día, Jessy, Sol, Lu, ¿ahí me escuchan bien? Sí, perfectamente. Contanos un poco dónde estás, cuál es la situación ahí. Bueno, te contamos, estamos en la puerta de Mondelez, planta Victoria. Esta es una de las plantas que tiene la multinacional en la Argentina, tiene otra planta en Pacheco, pero queríamos acercarnos hasta la puerta de esta fábrica porque, como bien decías vos, empieza a haber resistencia, empieza a haber negación de parte de los trabajadores a aceptar esta prepotencia patronal y esta ilegalidad absoluta, como decía el audio de Matías Cremonte recién. Te contamos que esta empresa no tiene ninguna crisis. El año pasado facturó más de 41.700 millones de pesos. El gobierno de ese momento de Mauricio Macri le condonó una deuda de aportes sociales para los trabajadores, o sea, las cargas sociales, lo que significa las cargas para el ANSES. Entonces no tiene ninguna crisis. No paró su producción durante todo el tiempo de cuarentena, desde que se decretó hasta el día de hoy, y ahora amenaza a los trabajadores con suspenderlo por un mes desde el 17 de mayo e indefinidamente. Los trabajadores denuncian justamente, además de esta ilegalidad y esta prepotencia, que es una vivada de la patronal, porque no hay ninguna razón para suspenderlos. Se amparó de una situación donde muchas empresas están trabajando por ser esenciales, por ser consideradas esenciales, pero acá, como denuncian los trabajadores, se están produciendo caramelos, mantecol, chocolate, nada que sea esencial para la alimentación, ¿no? Entonces es por eso que los trabajadores en asamblea vienen discutiendo esta situación y lo rechazan de plano. El que no lo rechaza y que firmó directamente fue el sindicato, el STIA, conducido por Rodolfo Daer, ¿no? Que al día siguiente nos contaban los trabajadores de que la UIA se reunió con la CGT para rebajar el salario al 25%, ya Daer se estaba reuniendo con la patronal de la multinacional para anunciar y empezar a negociar esto que van a ser las suspensiones a partir del 17 de mayo que les decía. Es por eso que nosotros no queríamos dejar de reflejar una protesta que van a hacer los trabajadores, que va a ser a partir de las 13 horas, va a ser pasado en nuestro programa, pero no queríamos dejar de reflejar y contar cuál es la situación que vienen teniendo los trabajadores y que lo rechazan contundentemente todos los trabajadores de la planta, incluso un sector de los delegados que pertenece
a la Verde, digamos, al sindicato del Estía, también se separa, digamos, de la postura que tiene el sindicato central y dicen que ellos también lo rechazan. Bueno, es por eso que los trabajadores de esta planta, que son más de 500, el día de hoy van a hacer esta protesta en la puerta con la solidaridad de distintos trabajadores, docentes, trabajadores de FATE, trabajadores de distintas fábricas de la zona, porque les recuerdo que es una zona donde hay muchas industrias, estamos a pasitos nomás de la Panamericana, y como les decía, en esta fábrica, que es la que se encuentra en San Fernando, la planta Victoria, la es Extani, trabajan más de 500 trabajadores. Las suspensiones implicarían que los trabajadores cobrarían el 77% de su salario. Por lo tanto, es un ataque ¿Y es para suspender a los 500? O sea, ¿va a cerrar la planta? Sí, va a cerrar la planta directamente queda cerrada por un mes estimativamente, eso es lo que le dice a los trabajadores. Claro, aparte de eso, la truchada de que lo que comentabas vos, que estuvieron produciendo a full durante la cuarentena hasta ahora, o sea, no paró un segundo de producir la fábrica. No paró un segundo, exactamente, no paró un segundo la fábrica, produciendo estos productos que les decía que no son de carácter esencial. Los trabajadores denuncian que se estoqueó durante todo ese tiempo, generó mucho stock y bueno, dependerá si vende, si no vende, si aumentará los costos de su producción para ver cuándo levantará estas suspensiones que arrancarían desde el 17 de mayo por un mes. Por lo que les dice ahora, pero hay que ver, los trabajadores dicen que no se sabe, porque si las ventas no son lo suficiente y estas empresas que ante cualquier cosa descargan la crisis sobre los trabajadores, es muy probable que pueda seguir suspendiendo y manejándose con esta ilegalidad y este atropello brutal hacia los trabajadores. Así sí, que me parecía, por eso lo queríamos de... No, que hay el sí. punto, me parece, para destacar, es esto que los empresarios quieren siempre avanzar un poco más, ¿no? Porque, como vos decías, es suspensiones, pero a la vez dejan abierta la posibilidad a extenderlas incluso después de la cuarentena. Sí, exactamente. Además tienen el aval del sindicato, como les contaba, que firmó rápidamente, el Ministerio de Trabajo, que como decía Cremonte, aunque sea en la ilegalidad la medida de esta empresa, parece que nada sucede, ¿no? Y lo deja avanzar con las suspensiones y este ataque a los trabajadores. Pero lo que quiero recalcar es que los trabajadores lo rechazan de forma contundente. Hicieron asambleas para rechazar esta medida de la patronal y se niegan a aceptar estas suspensiones y este ataque brutal al bolsillo de los trabajadores. Más en esta situación, ¿no?, de crisis social, que estamos atravesando una pandemia, justamente sectores de la clase trabajadora son los que tienen que pagar la crisis que descargan estas empresas. Por eso estamos hoy acá mostrando cuál es la situación y vamos a cubrir para que salga en La Izquierda Diario y en distintos medios lo que va a ser la acción que les contaba, esta protesta, y nos hizo llegar Gabriel Fernández, uno de los trabajadores de esta planta, un poco de qué se trata la acción del día de hoy, de qué se va a tratar esta protesta, así que bueno, presento directamente el video para que ustedes puedan pasarlo ahí. El día de hoy los trabajadores nos vamos a concentrar a la 1 de la tarde en la puerta de la fábrica Mondelez para repudiar y mostrar nuestro rechazo a la sociedad, a los medios y a la patronal sobre este acuerdo que hizo el secretario general Rodolfo Daer con la misma para suspender a los 500 compañeros que estamos trabajando en esa planta desde el inicio del día 0 de la pandemia y del aislamiento social preventivo. Rechazamos estas suspensiones porque son una mentira, porque se argumenta sobre la pandemia mientras nosotros seguimos trabajando durante toda esta pandemia, pero además también dejando la puerta abierta a que si la compañía decide de que no está vendiendo en ese momento en el que se finalice este acuerdo, los trabajadores podíamos no estar volviendo a nuestro puesto de trabajo cumplido el mes de suspensión, lo cual le permite entonces a la patronal decidir cuándo vamos a volver, amparándose en un acuerdo en un DNU que fue para las empresas que no estuvieron produciendo durante la pandemia, algo que Mondelez sí hizo. Así que ahora a la 1 de la tarde los trabajadores vamos a estar expresando nuestra bronca y nuestro rechazo en las puertas de Mondelez Victoria.